Buenas noches, citas para todos y para todas. Eh, Les agradecemos muchísimo la presencia en esta nochecita fresca, además, en la previa de un evento que a los uruguayos nos mueve, ¿no? A los que nos gusta un poquito el fútbol, así que bueno, agradecemos también en ese sentido. Y sobre todo porque esta es una instancia que además de tener el placerazo de poder escuchar a Fernando nuevamente, es una instancia que para nosotros es una celebración, ¿no? En el día de hoy, simbólicamente, estamos comenzando a celebrar los 15 años del instituto. 15 primaveras, 15 otoños, 15 veranos y 15 inviernos, porque este instituto tiene más de Vivaldi que de las primaveras que atormentan a las quinceañeras. Este, así que bueno, por todo eso, muchas gracias por estar y por compartir con nosotros esta jornada. Joana, ¿quién nos acompaña? Aquí del equipo de maestras de ceremonias, ¿verdad? Bueno, nos acompañan nuestro decano, Enrico Irrazábal. Enrico es psicólogo egresado de la UDELAR, magíster en psicología social por la UDELAR. En la actualidad es doctorando, ¿está bien? En ciencias sociales. Bien, en la Universidad Nacional General Sarmiento Argentina. En la Universidad de la República ha tenido cargos de representación en ámbitos de cogobierno. Ocupa el cargo de grado 5 en el Instituto de Psicología Social, área en que fue director en los años 2013 y 2014. Fue decano de nuestra facultad entre los años 2019 y 2023, siendo reelecto hasta la actualidad y hasta el 2027. ¿Está bien? ¿Vamos bien por ahí? Bien. Bien. Seguimos con Cecilia Baroni, que Cecilia es nuestra directora, la directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Es psicóloga egresada de la UDELAR, magíster en Psicología y Educación por la UDELAR también, y doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctorada en 2020, entre otras muchas cosas que ella decidió no explayarse mucho. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Estamos bien? ¿Quejas? ¿No? ¿Sugerencias? Sí. Muy bien. ¿Te abandonó? Me abandonó, porque esto era como un acorio, pero la idea ¿Había que venir de rojo y negro? Ah, Dieron paso, ¿crees que...? Muy anarquista esto. ¿Este era el paso? Ah, ahí está. El vals. Está bien. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Es un gusto que nos estén acompañando. Eh, y bueno, es un gusto también, Fernando, que estés acá, que además él le acompaña a compañeras del instituto en su tesis de doctorado, que se están doctorando hace poquito, Paola, y el viernes Verónica. Así que bueno, eso también está muy bueno. Y también la temática que vamos a trabajar, que hace un ratito yo le planteaba a Enrico, pero es algo que a veces no se sabe y por eso están buenos los festejos, a veces para mostrar los temas que se van trabajando y que, bueno, este es uno de los temas que creo que a nosotros también nos pone en agenda y como muchos otros que hoy son agenda y que el instituto, como la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial, así que pero bueno, lo que me parece importante es eso, y que la facultad se ha puesto en un desafío que en nuestro caso y en el caso de muchos institutos, porque fuimos en esa transformación, básicamente todos se crearon en el 2010 en adelante, con un objetivo concreto que también tenía que ver con poder producir conocimiento, poner en el centro esa función que es tan importante, obviamente en diálogo con la extensión y con la enseñanza. Y bueno, y 15 años después poder estar
consolidando en todo lo que implica, ¿no? Porque también, por suerte, también con Enrico hemos trabajado mucho en lo que es la historia de la psicología y lo que es institucionalizar espacios, poder darles cabida, continuidad, pero sobre todo visibilidad. Bueno, es un arduo trabajo y también muy importante en el marco también de una universidad bueno, que intenta producir para poder aportar a la transformación, ¿no? No solamente de las personas, de las comunidades, de las instituciones con las que trabajamos. Así que bueno, estamos muy contentos. Y también ahora bueno, hay algunos compañeros que se han acercado, estudiantes, otros docentes. Estaba Fran, que fue nuestro becario mucho tiempo, nuestro secretario del instituto, perdón, nuestro secretario. No teníamos secretarios antes en los institutos, también fue parte de las transformaciones. Y bueno, y los cumpleaños mueven cosas. Entonces, Francisco me decía recién, pero che, festejamos los 15 y ¿qué pasó en los 10? Claro, nada, pero sí, pasó la pandemia. Francisco se acordó. Entonces, pero me parece interesante porque en esto de que todavía estamos viendo algunos impactos, uno puede ser la desmemoria o que hay cosas que no hicimos porque había otras más importantes que resolver. Eh, en- bueno, sí, es cierto. Y la edad y la vejez. Eh, y bueno, pero lo importante es juntarnos para poder festejar y también capaz que cambiar esas tradiciones que a veces se festejan en los números redondos y no en la mitad, aunque caemos en otras tradiciones como los 15 que traían ustedes recién, y bueno, dar vuelta también esos números con otras prácticas es interesante. Así que bueno, empezamos un ciclo de visibilización que también es festejo, también es reconocimiento a nuestros pares. No es por nada, pero tenemos un instituto precioso que también hay que poder festejar el acumulado, porque en realidad bueno, que yo esté hoy representando acá o que esté Enrico, o que venga Paola, que es la coordinadora del programa que hoy están a cargo de la organización de esta actividad, pero bueno, va a haber una por cada programa. También habla de ese acumulado, ya les pasamos el chivo porque va a haber una por mes, donde vamos a trabajar temáticas. Pero bueno, un poco la idea no solamente es esa, sino también poner, los festejos son pausas también para poder esto, ¿no? Hacer memoria, eh, revisitar y ver lo andado. Y también en nuestro caso creo que nos va a ayudar a cohesionar un poco más también el instituto y profundizar algunas líneas que venimos trabajando, a veces fragmentadas, a veces más cohesionadas, pero bueno, es necesario también entonces a veces estas pausas para poder ver hacia dónde queremos seguir. Contarles que tenemos estos 3 programas. Entonces hoy comienza el de primera infancia, educación inicial. Luego vamos a tener 2 conversatorios, formación y relación de los sujetos con el saber, que vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver también con las redes y los sostenes para la vida, porque justo en ese programa también trabajamos con lo que llamamos las fronteras o las poblaciones más vulnerables en relación con la educación a veces popular, a veces no formal, a veces formal también y otras instituciones, y luego simbolización y procesos de subjetivación en contextos educativos de la infancia y la adolescencia, que también van a estar presentando bueno, un conversatorio. Y estas 3 actividades también las pensábamos porque este año va a ser también un año especial para la facultad, porque vamos a estar festejando en noviembre el Congreso de Psicología, entonces bueno, también nos parecía estas actividades previas para poder irnos acostumbrando a la maratón académica y a fortalecer esta comunidad. Así que bueno, esas son las fechas para que se vayan agendando. Y bueno, nada, felicitar al programa, que además es un programa que hace cosas como arreglos de flores, además de todo, pero trabaja también con los más chiquitos, ¿verdad? Da ahí como una cuestión también
con quien trabajamos y que además, bueno, de todo lo que hace, tenemos un hermoso programa que llevan adelante, que es el Espacio de Cuidados, que no solamente para mí, por lo personal, después cada uno verá, pero alegran bastante y cambian la dinámica de la facultad. Es muy lindo que haya niños entre nosotros y niñas. Y, mm, y bueno, y que además el espacio de cuidado está siendo ejemplo para otras facultades, eso también está bueno decirlo, y para la universidad. Así que bueno, felicitarlas, y bueno, darle paso al decano. Y si quieren después, Paola creo que tenía unas palabritas y después ya viene nuestro invitado con la conferencia que preparó. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy asombrado por el arreglo floral. Estoy, la verdad, bueno, estaba pensando que qué. Yes. Bueno, gracias. Digo, tengo compañeras de vida acá en este instituto. No voy a abundar sobre ello. Bienvenido, Fernando. Estaba pensando ahora, cuando estaba hablando Ceci, que yo era hijo de maestra, hermano de maestra y profesora, y todas mis tías son maestras y una profesora, ¿no? En Salto no había mucha cosa para hacer, era maestro o milico o bancario, mi viejo. Pero el tema de la educación, ¿no? De los debates permanentes en mi casa y el tema del valor del libro en aquel momento en mi casa original. Pero después me puse a acordar mientras hablabas vos, Ceci, que yo fui educador de una sala de bebés y que era el único varón en esa escuela infantil. Y lo que observaban era que yo me tiraba al suelo y mis compañeras se sentaban. Y los bebés se subían arriba mío y mis compañeras estaban en la falda. Y que yo chiflaba y ellas cantaban. Y que teníamos modos distintos y después me enteré que querían observar eso mismo. Y después fui psicólogo de ese jardín, ¿no? Entonces el tema de la psicología y la educación, me di cuenta ahora escuchándote, cómo trama la vida de algunos de nosotros. Lo otro que me llama la atención, la cantidad de gente que hay y a las 20 horas juega Uruguay. Pero está. Hacíamos otra cosa, pero bueno, eh, voy a ser muy concreto. Me está pasando estos últimos días que estoy teniendo una multiplicidad de reuniones con gente que yo nunca había hablado. Eh, Hoy, por ejemplo, estuve reunido en la torre ejecutiva de Presidencia de la República con la Secretaría de Derechos Humanos, ayer con la ministra de Salud Pública y Cristina Lustenberg, con el responsable de ACE, el prestador de salud de Uruguay, donde, y reuniones insistentes con integrantes del gobierno, la comisión bicameral de seguimiento de la ley de salud mental, con todos los partidos políticos, el diputado Preve de Salto, etcétera, etcétera, cuestión que yo no hago. Pero lo que quiero transmitirles es que pensando en cómo hacemos para aplicar y desarrollar la ley de salud mental, concepto de salud mental que lo podemos deshacer cuando quieran y discutirlo, eh, y ahí yo me di cuenta que siempre estaba hablando, cuando hablaba de salud mental, de un macho ario europeo, y que no hablaba de niños, de niñas, de niñes, ni adolescentes, ni de viejos, ni vejeces. Y cuando empezó a hablar gente que venía de esa formación, yo me di cuenta que cuando hablaba en neutral, estaba hablando con una imagen. Y cuando vino gente del ministerio que trabaja con vejeces y demás, yo empecé a integrar a todos y a todes
Pero además me di cuenta que cobraba otra fuerza la idea de vida digna que tantas veces conversamos contigo, ¿no? Cómo incorporar otras nociones, no otras nociones a nuestro lenguaje o a nuestro pensamiento, sino en la implementación de la ley de salud mental. Entonces está conversando con la ministra, conversando con ACE. No, decano, díganos usted, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Justo a mí, yo qué sé lo que hay que hacer. Tengo dos o tres ideas, pero no sé, ustedes toman las decisiones. Y ahí pensamos en el litoral norte, que como ustedes saben, el litoral norte, sobre todo Salto y Paysandú, es como una zona más rica del interior, no así el centro del país y el norte, frontera con Brasil. Y después, bueno, teníamos el Cure, ¿no? Rocha, La Valleja, 33, Maldonado, que ahí podíamos poner dos grandes asentamientos universitarios con residencia, practicantado, profesores y profesoras y armar con la especialización o con la tecnicatura de salud mental que está financiada, armar algo para empezar a desplegar espacios de poner en práctica la ley de salud mental en otro paradigma, no en el mismo, en otro. Y ahí me dicen, sí, pero el problema que tenemos es con Rivera, con Cerro Largo. Y yo no tenía nada para decirle ahí de aporte universitario en formación, que es lo que tenemos. Obviamente nuestra formación también es de intervención. Y charlando con algunas de ustedes de este instituto, surgió, bueno, pero Uruguay siempre ha sido ilustrado y valiente y tiene una red muy fuerte de primaria y secundaria. Quizás, y ahí como que el concepto de salud mental empezó a estirarse más, ya no solo por los que contempla y las que contempla, sino se empezó a estirar por otras prácticas, las educativas, porque quizás con la red de primaria, de secundaria, UTU, que tenemos, ahí hay otros espacios de... Mi vieja, por ejemplo, detectaba muchas cosas en los gurises, pero ese niño no ve, y necesitaba lente, pero ese niño está encorvado, ¿no? Y después llegaban los médicos, después que las maestras veían y conversaban con los papás, con las mamás y todo el tiempo y empezaban a percibir cosas que otros espacios no lo percibían, ¿no? Entonces, como que la escuela, por lo menos la escuela, jugaba otro papel totalmente diferente al solo educativo en salón. Y bueno, entonces termino con esto. Ahí nos dimos cuenta de que capaz nosotros tenemos que jugar de otra manera en esto de cómo colaborar a la formación de universitarias y universitarias en un nuevo paradigma, capaz también a través de una red que tiene que ver con la vida digna, que no tiene que ver con la educación de marcar, sino capaz de construir un pensamiento un poco más interesante, menos botón, más libre, que eso discutíamos hoy también con Esther cuando discutíamos este problemón que se volvió moda de la inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia no es inteligente, no es artificial, ni es generativa. O sea, nosotros la alimentamos continuamente. Lo que tenemos que pensar críticamente somos nosotros. Eso es un algoritmo que nos presenta posibilidades y a veces equivocadas y otras veces útiles y otras veces útiles. Pero el pensamiento crítico lo tenemos que inscribir nosotros mediante estos procesos en todo, en la vida y en toda la red educativa. Bueno, feliz 15 años. No hagan bromas con los 15 años, porque en mi pueblo los 15 años era la presentación de las señoritas que dejaban de ser señoritas para ser presentadas socialmente, ¿no? Rompan eso. Salud. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y sí, es algo de lo que hay que trabajar ahí mucho, que es de donde seguir aportando. Me hiciste acordar, antes que venga Fernando, viene ¿no? Ah, bien. Pero no, para avisarle al resto y también a vos, que hay torta, como en todos 15. Claro, pero viene después. Claro. Porque el cumpleaños termina con la torta. Flor de torta nos mandamos. Dale. Muchas gracias a los dos. Pau. ¿Nos vamos? Eh, Pues, sí.
Invitamos a pasar al doctor Fernando Salinas Quirós, profesor adjunto del Departamento Elite Pearson de Estudios Infantiles y Desarrollo Humano de la Universidad de Boston. Y sí, bien. Y a Paola Silva Cabrera, es nuestra coordinadora, la coordinadora del programa de Primera Infancia y Educación Inicial, es el que los estamos recibiendo hoy. Paola es licenciada egresada de nuestra casa de estudios, magíster en Psicología y Educación y doctora, una de nuestras flamantes doctoras, en Psicología por la Facultad de Psicología de la UDELAR. Nos acompaña también Gabriela Echevere, docente también del instituto, que va a ser la comentarista del día de hoy. Pau. Bien. ¿Se escucha? Creo que sí, ¿no? Ahí. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Yo simplemente lo mío es como muy corto, dar la bienvenida en nombre del programa. Particularmente para nosotros es un placer siempre hacer este tipo de actividades y es algo que de alguna manera el equipo lo tiene en su agenda de forma sistemática de poder estar generando espacios de pienso colectivo, de intercambios y de, bueno, poder promover también la comunicación y los lazos académicos con el exterior, ¿no? En ese contexto, bueno, tengo acá como una presentación formal de FER, pero creo que FER es como de los míos y algo que he aprendido en este camino es que como decís muchas veces, ¿no? Dicen muchas veces los Pedriguis que los busquen en el Google, ¿sí? Y me gustaría sí presentarlo desde el lugar del recorrido que hemos hecho, siendo muy sintética en esto, ¿no? Y en realidad traer más el significado que tiene ella para nosotros en el marco del programa, ¿sí? Un programa que históricamente, ¿no? Desde sus inicios, desde el instituto, por tanto también estamos con nuestros 15 años, igual a todos los programas del instituto, pero que en sí es un programa que tiene un enclave, una trayectoria un poco más larga y que está próxima a cumplir sus 30 años de recorrido y que tiene que ver con la especificidad del psicólogo en lo que tiene que ver con la atención y la educación de la primera infancia y la educación inicial. Y en ese sentido nuestro recorrido ha estado vinculado, ¿no? A promover el desarrollo integral de niños y niñas, ¿sí? Y que bueno, que en este camino de irnos encontrando con Fernando, de irnos provocando y desafiando, creo que la conferencia del día de hoy es un ejemplo más de ello, ¿no? De que Fer viene a intercambiar con nosotros lo que es su trabajo de investigación. Y eso a nosotros también, ¿no? Y a nosotras, porque somos todas mujeres quienes estamos en el marco de este programa, nos desafía también a movernos, a repensarnos y a proyectarnos de acá en más en términos bueno, de comenzar a mirar este recorrido que hemos hecho, pero en enclave de niñeces, y desde ahí, bueno, acompañar estos procesos, ¿no? A las niñas y a sus familias y a sus referentes familiares, parentales y a sus referentes educativos. Así que creo que es un punto para nuestro programa de poder ir a más, de seguir profundizando, de seguir repensando nuestras prácticas y acompañando desde la cercanía con quienes, bueno, hacemos el día a día en la educación, ¿no? Con este aporte de la psicología a los procesos educativos en pos de promover el desarrollo humano, promover salud, promover el bienestar y la transformación de nuestras infancias y de los contextos en los cuales también nuestras infancias y nuestras niñeces se crían y educan, ¿sí? Así que bueno, para nosotros es un placer que estés nuevamente con nosotros acá. Y nomás me gustaría sí traer como algunos agradecimientos, porque si hay algo que también en esto, en mi salto, nos han enseñado y nos han matrizado,
es que es ser agradecido en la vida y que las cosas no se hacen solo y que realmente que el recorrido que hemos hecho junto a Fer es producto también de que hemos tenido direcciones en el instituto que nos han acompañado siempre en lo que es la gestión, pero también esto es decir, sí, vamos adelante con esto. Así que bueno, Gabriela Echevejere la tenemos acá, que es quien ha sido una de nuestras directoras, Claudia Lema, Graciela Playot, Sandra Carvajal y bueno, Ceci ahora actualmente, Ceci Baroni actualmente. Que Fernando esté acá también es posible gracias a la maestría de Psicología y Educación, y eso en la persona de su directora, Esther Angeriz, muchísimas gracias. ¿Sí? Y también al doctorado de la facultad que ha hecho posible su presencia acá. Y cuando digo su presencia es, bueno, que nos apoyen en el pasaje, que nos apoyen en el sostenimiento de Fernando los días que él nos está acompañando, que ha tenido una agenda nutrida y que bueno, que va culminando mañana con la defensa de tesis doctoral de Verónica y que para nosotros es también otro punto de mucha alegría, ¿no? Que otro compañero transite y pueda culminar ese proceso y que también es fortalecimiento para nuestro programa sin duda, ¿sí? Entonces, al doctorado de la facultad, particularmente en la persona de nuestras compañeras Andrea Viera y Graciela Bañuls, que están en representación del instituto y que, bueno, que hacen posible la estadía de Fer al programa y a todas las compañeras que hacen el programa y que hacen posible bueno, que estén las flores, que esté el cafecito afuera, que estén las manzanas y demás, las frutas. Así que bueno, a Fernanda, a Joana, a Silvana, bueno, Vero que está preparándose, Gaby y también a Luciana y a Liliana, que son dos compañeras también del instituto que han estado compartiendo estas instancias. Así que bueno, espero no olvidarme de nadie y bueno, invitarles a todos a, bueno, a disfrutar de Fer Salinas Quirós. Ya hablamos mucho. Hicieron tu presentación. Ya nosotros ya hablamos mucho, así que ahora. ¿No? ¿Todo? Bueno, ok. Tú salte para allá. Ahí está, nada más un cachito. Bueno, denme un segundito que traigo notas y necesito mis lentes. ¿Podríamos poner la presentación, porfa? Bueno, arrancamos. Buenas noches a todas, todes y todos. Me emociona profundamente estar aquí hoy celebrando los 15 años del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Un espacio, es que no me sé estar sentada, espérense, no estoy cómodo. Sí. Bueno, mientras así, ajá, es que no me gusta. Eso. Con este está bien. Sí, está. Bueno, va. Ahí está. Gracias. En mexicano digo que tengo chinches en la cola, ¿no? O sea, como que me necesito estar moviendo. Un espacio que ha marcado mi trabajo académico, político y afectivo durante más de una década. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento a la profesora adjunta, la doctora Cecilia Baroni, directora del instituto, por su liderazgo y compromiso con la formación, la investigación y la extensión en el campo de la psicología, la educación y el desarrollo humano. Asimismo, extiendo mi gratitud al decano de la Facultad de Psicología, el profesor magíster Enrico Irrazábal, por su apoyo institucional y por fomentar espacios de reflexión crítica y construcción colectiva del conocimiento. No soy uruguaye ni salteñe, no trabajo acá, pero me siento absolutamente en casa. Desde que conocí a Paola Silva y a Verónica Cambón en el 2013, hemos construido una colaboración sostenida, rigurosa y entrañable. Y digo hemos con toda conciencia porque este ha sido un trabajo profundamente colectivo. Desde entonces no hemos parado de trabajar juntas.
Literalmente, no ha habido un solo año desde entonces sin proyectos, clases, publicaciones, tesis o congresos en común. Uno de los primeros fue en 2014, cuando codirigí junto a Verónica el proyecto Educación Inicial de Base Segura, Estudio Transcultural, financiado por la CSIC de Ludelar. Un trabajo que dio lugar a un capítulo del libro en uno editado por esta casa de estudio llamado Educación y Psicología en el siglo XXI, y que sentó las bases para una línea de investigación compartida sobre desarrollo, apego y calidad del cuidado. Vi a las colegas, conocí a la doctora Gabriela Echevere, quien de forma generosa y desinteresada me presentó a la magíster Mercedes Mayol, presidenta de OMEP, lo que ha dado pie a numerosas colaboraciones. Si se friegan, tengo que dar 5 minutos de agradecimiento porque estamos en el marco. Vean este arreglo tan marica. Tenemos que empezar por ahí y ya luego tocará. En el 2000, y también un poco presumir lo que hacemos y hacemos bien en este instituto y este equipito de trabajo. Entonces, se friegan. En el 2018 lanzamos el proyecto Crianza y Calidad de Cuidado en Familias con Madres y Padres del Mismo Género, registrado por la Comisión de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional de México, donde yo trabajé 7 años antes de venderle mi alma a les gringues. En colaboración con la UDELAR y con el Instituto Universitario de Ciencias Psicológicas, Sociais y da Vida, ISPA Portugal. Desde estas experiencias hemos publicado juntas en revistas como Revista Puertorriqueña de Psicología en 2015, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en 2017, Frontiers in Psychology en el 18, OMEP, Theory into Practice en el 20, Revista Iberoamericana de Psicología en el 21 e Interpersona en el 22. Publicaciones que, más allá de las métricas, han sido espacios para defender epistemologías del cuidado, modelos no cis heteronormativos de crianza y una psicología situada y comprometida. También he tenido el enorme placer de acompañar a Paola y a Verónica en sus trayectos doctorales, que son verdaderos aportes al campo. En diciembre pasado, Paola, la doctora Silva, defendió su tesis doctoral titulada Involucramiento y Burnout Parental en la crianza de niñas y niños de 0 a 6 años, estudio mixto en una muestra uruguaya, obteniendo el grado con mención sobresaliente. Y mañana mismo, hablando de agenda intensa, o sea, yo me duermo a las 9 porque hago hashtag y me levanto a las 5. Entonces, esto me requiere mañana, se titula Verónica, defenderá su tesis sobre la construcción de una escala de evaluación de la organización del comportamiento de cuidado en contextos familiares y educativos con niños de 0 a 3 años. Haber sido codirectore de ambas ha sido uno de los orgullos más grandes de mi carrera académica. A lo largo de estos años, también he tenido el privilegio de dar clases como docente invitada en múltiples instancias. En la maestría en Psicología y Educación, con materias como Pedagogía y Psicología, Diálogos entre Disciplinas en el 2014, Educación Inicial de Base Segura en el 16 y Desgenerizando la Crianza en el 17. En el doctorado en Psicología, con el seminario Aproximaciones Contemporáneas al Estudio de las Configuraciones Familiares y la Primera Infancia en el 2018. Y más recientemente, impartí un curso de formación permanente para las maestrías y el doctorado sobre análisis temático reflexivo que concluyó ayer, literal. O sea, clases sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, aquí estamos. Podría decir que, sin exagerar, mi vínculo con este instituto y esta facultad ha sido constante, fértil e intensamente alegre. Tengo la camiseta puesta y si en algún momento consideran abrir una plaza, yo solo digo que ya tengo número de cédula y el mate bien curado. En este contexto de afecto, compromiso y trabajo compartido, es que me honra muchísimo presentar hoy la conferencia titulada Crianza y acompañamiento de niños no binarios en primera infancia, experiencias parentales desde una perspectiva afirmativa del desarrollo humano. Compartiré hallazgos de una investigación cualitativa que llevamos a cabo en la universidad, que ahí la cagaste, hija. No es la Universidad de Boston, trabajo en Boston, pero en la Universidad de Tufts. Entonces, bueno, pues también pagan su parte y tienen que llevar su loguito y todo lo demás, ¿no? Este estudio busca aportar a una conversación que, aunque a nivel incipiente,
a nivel mundial es urgente y necesaria. Sobre desarrollo humano, sobre crianza, sobre subjetividades de género en las niñeces y sobre cómo construir entornos familiares, educativos y familiares más justos, inclusivos y afirmativos para las niñeces trans, no binarias y género expansivas. Gracias al Instituto por abrir este espacio, por sostenerlo y por hacerlo posible desde hace ya 15 años. Me honra compartir esta reflexión con ustedes y ahora sí les invito a entrarles juntos a la conversación. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Hoy quiero hablarles de un tema urgente, sensible y poco abordado. ¿Cómo aprenden los padres de niños no binarios a acompañar y afirmar a sus hijos en la primera infancia? Esta pregunta no es solo empírica o teórica, es política, ética y emocional. Es una pregunta que interpela la manera en que concebimos el género, las niñeces, la familia y el cuidado. Desde una perspectiva afirmativa del desarrollo humano, esta investigación recupera relatos de 9 madres de niñas de entre 5 y 8 años que se identifican más allá del binario. Me interesa sobre todo poner en el centro sus aprendizajes, sus tensiones internas, sus dudas, sus recursos, su forma de amar. Lo hago desde un posicionamiento explícito. Soy una investigadora transfemenina y no binaria que utiliza pronombres ella o ella y que cree que la investigación puede y debe de estar al servicio de la transformación social. Siguiente diapositiva, porfa. Andrea, siguiente diapositiva. Desde este compromiso ético y político, dedico esta presentación a la magistrade Osiel Baena, primer magistrade no binario de América Latina, asesinada por un sistema que castiga las disidencias. Su lucha no fue en vano. La que sigue, por favor. En las últimas 3 décadas, el discurso cultural en torno a algo que se ha llamado la parentalidad intensiva ha enfatizado la necesidad de dedicar una cantidad considerable de tiempo, energía y recursos a la crianza, priorizando que las niñas desarrollen entonces una capacidad tanto de comunicar sus necesidades como de abogar por sí mismas. Aunque se ha investigado sobre el impacto del apoyo familiar en el bienestar de, y este paraguas LGBTIQ+, no es cierto, LGB, siempre hay una prioridad a los cis y a lo LGB. Hay poca atención o nula a las vivencias de padres de niñas trans y no binarios. Van a ver que a partir de ahora van a oír que hablo de TNB como un término paraguas problemático, pero de por sí hablo un chingo, entonces le tengo que cortar ahí con los acrónimos un poquito, ¿no? Hidalgo y colegas proponen un modelo de crianza afirmativa de género que entiende a la diversidad como una variación legítima y no como un trastorno. A título personal, propongo empezar a hablar de expansividad de género en lugar de seguir sobreutilizando el término diversidad. Este último, más allá de haber sido vaciado de contenido y mercantilizado, a menudo por discursos cis y heteronormativos, tiende a colocarnos a nosotros, personas maricas y disidentes, en una especie de otra edad que paradójicamente refuerza esa separación artificial. Las personas cis y hetero también son parte de la diversidad. Aunque muchas veces este discurso la sitúe como la norma frente a la excepción que representamos. Entonces, como no me hace muy feliz el término. Expansividad de género, en cambio, sugiere, y probablemente lo voy a odiar la próxima vez que venga, me dedico a descomponer términos. De momento me parece el menos peor. Expansividad de género, en cambio, sugiere un campo más abierto, donde las identidades no se encasillan ni se toleran desde una distancia simbólica, sino que se reconocen en movimiento, en tránsito, en posibilidad. Siento que seguir apelando a la diversidad, tal como hoy se usa hoy, genera a la larga un nuevo binario, uno en el que existen lo normado y lo diverso,
como polos opuestos, y esto desdibuja matices, trayectorias y diferencias reales. Viva la diferencia, se vale ser diferente. También estos discursos aplastantes. No, 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 no. Comunidad. ¿Somos comunidad? Creo que si acaso somos colectivo. En fin, me puedo soltar horas y no me invitaron para eso. De vuelta al modelo de crianza afirmativa, él mismo reconoce al género como fluido y señala que muchas de las dificultades de las niñas TNB provienen de las estructuras sociales, desde el transodio y desde la cisnormatividad. Esta última se refuerza desde el momento donde nacemos, ¿no? Y se nos asigna un género basado en un examen visual de genitales, que es promovido por instituciones médicas y legales que fallan en reconocer el género y el sexo como un espectro, así como la autodeterminación. Siguiente diapositiva, porfa. En este contexto, vemos un aumento, bueno, y ahora yo digo el triángulo perfecto entre Milei, Meloni y Trump, ¿no? Así como, pero bueno, hablaré de donde vivo yo. En este contexto vemos un aumento alarmante de la violencia y el odio antitrans. Solo en 2023, en Estados Unidos, pasó de 174 a más de 600 proyectos de ley antitrans presentados. Al día de hoy, 5 de junio del 2025 a las 4 y pico de la tarde, que fue la última revisión que hice, ya se han registrado 920 iniciativas legislativas en 49 de los 50 estados, de las cuales 112 ya pasaron y 730 están activas. Las anteriores buscan excluir a niñas género expansivos de la educación, la salud, los deportes, incluso el lenguaje. Ante esta hostilidad, el apoyo familiar se vuelve vital. Los pocos estudios que hay muestran que el entorno familiar afecta fuertemente la salud mental, que también lo podemos deshacer en otro momento, de jóvenes LGBTIQ+, y que el apoyo afirmativo mejora significativamente su bienestar. Una forma importante de apoyo es el uso del lenguaje inclusivo. En el 2019, el Merriam-Webster, que es como uno de los diccionarios más importantes en lengua inglesa, nombró el pronombre singular they como la palabra del año, reflejando un cambio cultural profundo en torno a las identidades de género no binarias. Sin embargo, estos avances también han sido blanco de politización por sectores abiertamente transodiantes. Ni hablemos del español, donde el uso de la E levanta pasiones desmedidas, como si se tratara de una amenaza existencial. Quienes afirman que estamos destruyendo la lengua ignoran o más bien temen algo esencial, que es que la lengua no se rompe, se expande. Como nuestras identidades, la lengua está viva, es desobediente y está en constante mutación. La afirmación de estas identidades está profundamente ligada entonces al lenguaje. Bosch y colegas en el 2024 muestran que las familias pueden mejorar su comprensión de la identidad de género con revisiones regulares de pronombres y expresión. Es una práctica que, si bien tiene su cosa performativa de repente en Estados Unidos, ha permeado más lentamente en español. Yo no tengo por qué asumir que eres una ella y que esos son tus pronombres. Y creo que una buena práctica es, hola, soy Fer. Te puedes referir a mí como ella o ella. Y no leas lo que tú quieras leer en mí o des por sentado basado en, no sé si yo debería de ser más femenina para que entonces sí ser verdaderamente trans. Es decir, no le debemos ni androginia, ni feminidad, ni masculinidad a nadie. Pero es importante hacer revisiones regulares sobre, y no nada más con personas TNB, insisto, creo que esto es algo que tendríamos que hacer como práctica común. Y bueno, sabemos que el apoyo implica abogar, obviamente, sobre todo desde la mirada de los padres, que por ahí vamos a meternos, por derechos del niño, por expresar amor y por buscar recursos informativos. Entonces, a menudo los padres experimentan reacciones iniciales de miedo, ¿no? Ante lo desconocido, de confusión. Y esto puede obstaculizar la aceptación, lo que se ve agravado, obviamente, por las creencias con las que todos crecimos, absolutamente binaristas, ¿no? De hecho, Matsuno y colegas en el 2022 encontraron que muchos padres no afirmativos son quienes tienen hijos no binarios, ¿no? Entonces, hablando de ideologías de género y contagios y tal, pues,
ni voy a perder tiempo en esa estupidez. Lo que indica que desafíos particulares en esta población. Maguire y colaboradores en el 2016 argumenta que la presencia de un niño género expansivo en la familia impulsa a que cuestionemos entonces ideas tradicionales sobre el género, porque el género es desordenado, plural y en constante evolución. Así no solo el niño es quien transita por procesos de afirmación, sino también sus sadres. Y aquí creo que vale la pena hablar de la palabra sadre como un término inclusive que nombra a quienes ejercen la crianza fuera del binarismo madre-padre. También son interpeladas por esta apertura. Ser sadre no es solo acompañar, es dejarse afectar, es dejar que la rigidez de lo aprendido se resquebraje. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todavía el fútbol no empieza? Okay. Si empiezo a ver que la gente se ve, no van a ser sus genitales, seguro es el teléfono. O bueno, se pueden ver lo que quieran, pero ojos acá. No, no es cierto. Superar estas barreras implica equiparar a los adultos con herramientas emocionales, lingüísticas y políticas. Las redes de apoyo y de nuevo COVID y esas cosas, ha habido una explosión en el mejor de los sentidos de grupos de apoyo de sadres a nivel virtual. Entonces también la virtualidad con sus maravillas, ¿no? Para también dejar de satanizarlo. Son fundamentales, al igual que contar con representaciones afirmativas de expansividad de género, ¿no? La falta de que haya alguien que se vea como yo, que haya alguien que use los mismos pronombres. Me voy adelantando, pero cuando entrevistábamos a las niñas, decía, en inglés es mucho más fácil ser no binario por el they. El ella implica que todos estamos juntos, ¿no? Requiere un poco más de esfuerzo, pero me presentaba con las niñas y, hey, I'm fair, I use they, them pronoun. Me too, ¿no? Hay algo inmediatamente, hay una persona adulta que agarra el pedo. Se entiende, ¿no? Sí. En fin, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, son apoyos visuales para que no se aburran tanto, no están muy cargados. Exacto, para que, atención. El enfoque de sistemas familiares trans invita a pensar en la familia como una red de relaciones donde lo trans no es una anomalía, sino una potencia organizadora de relaciones, ya lo dije. Validar identidades TNB y ofrecer lo que algunos autores como Averet en el 2016 habla que, de nuevo, no es esto un tema exclusivo de la mariconería, sino ojalá que pudiéramos ofrecer a todas las niñeces un buffet de género, lo llaman. Y me gusta la idea de buffet como opciones, ¿no? Son formas de insurgencia afectiva. Así, la parentalidad se vuelve en una trinchera amorosa donde lo binario se descompone y lo expansivo florece. En este sentido, propongo el uso del término sarentalidad, un concepto que surge desde las experiencias de crianza y cuidado practicadas por personas con hijes TNB o género expansivas. La sarentalidad desborda el binarismo tradicional y abre paso a nuevas formas de acompañamiento afectivo y ético, donde el género de quien cuida y es cuidado no es lo definitorio, sino la calidad relacional y política del vínculo. Este término invita a repensar la parentalidad entonces desde una perspectiva expansiva y disidente, que desafía la cis heteronormatividad y que articula redes de cuidado que trascienden los roles establecidos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestro estudio fue inicialmente concebido por mí, pero enriquecido y desarrollado con mis estudiantes Jocelyn Demos Utrera, Lucinda García y Clara Barber Sweeter, quien, por cierto, hace un año cursó un año acá en la FACU como parte de un programa de movilidad académico y decía, ¿cómo una persona norteamericana quiere, bueno, norteamericana también soy yo de México, estadounidense, vas a Uruguay a laudelar? Yo, bueno, la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero como una excepción de un echique que eligió venir a Uruguay y que estuvo acá el semestre pasado. Y obviamente en cuanto me dijo yo, se empujé, porque era Uruguay, Argentina. No, Argentina, no. Tiene que ser Uruguay. Y mi pareja es argentina, ojo, pero mi corazón es más charrúa. Abordamos nuestra pregunta de investigación
dentro de un marco paradigmático de relativismo ontológico y constructivismo epistemológico. Este enfoque completamente cualitativo, algo que encontramos en la literatura que se llama Big Q, y más que C grande, creo que una traducción menos literal sería C mayúscula, ¿no? Como lo proponen Brown y Clark, combinado con el análisis temático reflexivo, fomenta una práctica de investigación matizada y reflexiva. El ATR, que ya aprendí que aquí en Uruguay era ¿qué? A todo ritmo. El a todo ritmo es un método para identificar, analizar e interpretar patrones a través de datos cualitativos, valorando investigadoras reflexivas. Es decir, eso que nos dijeron que la objetividad calla, te esconde, al revés, aquí es como el superpoder, ¿no? Subjetivas, situadas, conscientes, inquisitivas. Seguimos el proceso del ATR de 6 fases que va desde la familiarización con las entrevistas, participar en una codificación colaborativa que no es un sine qua non y que para eso se hubieran inscrito al curso que acabé ayer. Pero no, la idea de que hay más codificadores porque eso da confiabilidad es una idea positivista, no la necesitamos. Acá decidimos tener una codificación colaborativa, desarrollar, definir, revisar los temas y finalmente producir el reporte analítico como parte del proceso de análisis. Entrevistamos en profundidad a 9 sadres de entre 5, de niñas de entre 5 y 8 años que se identifican como no binarios. El reclutamiento se hizo en el noreste de Estados Unidos entre 2022 y 2023 a través de organizaciones LGBTIQ+, campañas en redes sociales. Todas las entrevistas fueron presenciales, grabadas y transcritas. La muestra presenta ciertas limitaciones en términos de diversidad sociodemográfica. Solo participaron madres, ¿no? Lo que conocemos como madres, y predominaron familias blancas, urbanas y con niveles de ingreso alto-medio. Vivo en una ciudad bastante pituca. Boston es pituca en uruguayo. Y eso que tratamos de reclutar, y eso, solo 9 familias con dinero en dólares y en 7 estados, ¿no? Es decir, le echamos toda la carne al asador y complicado conseguir más. Las 9 son riquísimas, no es una limitación de nuevo al curso y a tener una mirada quali. Es riquísimo tener 9, pero sí habla de la visibilización de los problemas que tenemos con la gente que hace investigación, de años de personas cis haciendo investigación sobre personas trans, que dices, ve a hacer, yo no soy tu rata de laboratorio, etcétera, ¿no? Que da para otra también plática. A su vez, esta muestra ofrece un acceso íntimo y detallado a procesos de reflexión, transformación y agencia que son poco documentados. Nos posicionamos como un equipo de investigación compuesto por personas TNB, lo cual marcó profundamente la reflexividad del análisis. Como lo señalamos en nuestro artículo del 2024, eres libre de ser solamente una niña o un niño. ¿Cómo entienden el género niñas que se identifican más allá del binario? La mirada situada no resta objetividad, sino que la enriquece. Nuestros afectos, biografías e inconformidades formaron parte de esta investigación. Escuchamos con el corazón abierto. Análisis. Construimos 4 temas. No emergieron, no se descubrieron, insisto, ya estoy mezclando mi curso, pero traigo, ¿verdad?, el rollo de ayer. No emergen los datos no hablan, etc. Construimos 4 temas que emergieron de los relatos de lesadres participantes. El primer tema, lesadres escuchan y apoyan la identidad no binaria de su hija, detalla cómo les niñes comparten su identidad no binaria con sus padres y documenta las reacciones iniciales y procesos de construcción de significado de lesadres. El segundo tema, hay un par de sillas aquí adelante, banda de atrás, si se quieren sentar, y si no, allá nos vemos en la esquina. Captura cómo lesadres aprenden sobre las luchas que enfrenta su hija, viviendo como una persona no binaria en una sociedad cisnormativa. El tercer tema, lesadres toman medidas significativas y proactivas para afirmar a su hija, documenta a los participantes tomando acciones para apoyar a su hija en entornos que no validan su identidad de género. Y el cuarto y último tema,
el género es solo un aspecto de quien mi hija es, discute las percepciones. Está bien, no es cierto, está bien. Las percepciones y conclusiones extraídas por Lesadre sobre su hija, así como su identidad de género. Primer diapositiva, la anterior. Gracias. Tema número 1. Lesadres escuchan y apoyan la identidad no binaria de su hija. Todos lesadres recibieron declaraciones claras de sus hijas sobre su identidad no binaria. Por ejemplo, Dalia nos dice, siempre me dicen, no soy ni niña ni niño. O en palabras del hijo de Elena, me dicen que son niño y niña a la vez. A mí estas explicaciones me vuelan la cabeza, me parecen fascinantes. La reacción predominante fue el apoyo inmediato a nombres y pronombres elegidos. Por ejemplo, Fiona dice, perfecto, lo que tú quieras, te afirmamos. Aun cuando algunas tuvieron dificultades iniciales con el uso del they, them o el ella, un poco sería en español, se comprometieron a reentrenarse, siguiendo una lógica de crianza intensiva. ¿Se acuerdan que por ahí empecé a parlotear hoy? Un poco como, bueno, vale la pena desaprender y aprender otras cosas. A pesar del paradigma tradicional del binario de género en la sociedad, ningún sadre expresó escepticismo sobre la validez de la identidad no binaria de sus hijas. En contraste, la mayoría valoraban desinvertir en la cisnormatividad, con 6 sadres explícitamente haciendo un esfuerzo por criar a sus hijas de maneras que no estuvieran limitadas por normas de género tradicionales. Grace, por ejemplo, dice, siempre estuvo incorporado el hablar de género y de pronombres. Fin de la cita. Frente a dudas o temores, como Grace en algún momento nos dijo, yo no sabía si esto persistiría o no, la insistencia de las niñas fue clave. Otra cita, tiene 8 años y abiertamente expresa que no quiere que su relación con su abuela cambie por ser no binaria. Que estas cosas a mí me parten el alma. Lesadres priorizaron la afirmación afectiva incluso sin comprender completamente, valorando la agencia de sus hijas. En palabras de Mico, mi hija tiene sentido de agencia. Fin de la cita. Siguiente diapositiva, porfa. Tema número 2. Lesadres aprenden sobre las formas en que la sociedad cisnormativa daña a su hija. Salvo una persona adulta que era abiertamente no binaria, también la madre, ningún sadre tenía experiencia previa criando a un niño no binario, ¿no? Como dijo Christine, cito, buscaba cómo apoyar mejor, pero no había mucho por ahí. Fin de la cita. Aprendieron a través de la escucha activa y la observación. En palabras de Fiona, soy una esponja absorbiendo información. Fin de la cita. Una experiencia común para estos sadres fue observar a su hija lidiando con la presión para no entrar en el status quo y palabras de Fiona o las mamás, desafiar las normas sociales de presentación de género. La hija de Fiona disfrutaba de usar vestidos y tener las uñas pintadas en casa, pero intencionalmente quería que ambas cosas se las quitaran antes de ir a la escuela. Algo similar ocurría con la hija de Elena, quien expresó, cito, soy una niña, a veces me siento como una niña, pero bueno, es secreto y solo quiero que tú y papá lo sepan. Fin de la cita. Destacaron cómo la presión por no confundir a la gente, o sea, ellas le tienen clarísimo, quien está confundido está allá afuera, moldeaba sus decisiones cotidianas. Lesadres también observaron frustraciones ante categorizaciones género normadas, baño, fiestas, ropa, aquí como dicen en azul, celeste y rosa, etcétera. Situaciones de micro y macro agresiones. Cito, no vale la pena ir al campamento que separan por niños y niñas, dice Emiko. Grace nos dice, tienen que usar un pin que diga they, them para que la gente no asuma su género. Como resume Bianca, el mundo no está configurado para incluirles. Fin de la cita. A través de estas experiencias, lesadres comprendieron que afirmar a sus hijas también implica resistir colectivamente a las estructuras cisnormativas.
Siguiente diapositiva, por favor. Tema número 3. Ya casi acabo, aguanten. Les veo despiertos todavía, nadie está con goles o son muy discretos. Me ha empezado, qué bueno. A mí la verdad, en uruguayo me chupa un huevo, pero bueno, si alguien lo quiere ver. El fútbol en general, no porque juegue Uruguay. Tema número 3. Les padres toman medidas significativas y proactivas para afirmar a su hija. Les padres expresaron que su hija rara vez cuenta con modelos de personas adultas, género expansivas. Por eso hay proyectos increíbles como yo que tengo trabajando años con la Mocha Celis en Buenos Aires, busquen en internet, acá en Uruguay, la escuelita trans, empieza a haber espacios para que yo tenga profes que se ven como yo, para que yo tenga compañeros donde no soy nada más la única, el bicho raro. Eh, como señala Christine, ven muchas personas cisgénero. Yo no me preocupo porque no vayan a tener modelos a seguir cisgénero. Me preocupo porque no tiene personas trans. Como resultado, les padres toman medidas para corregir esto. La afirmación no se limitó al hogar. Muchos padres tomaron acciones concretas y, en palabras de Christine, hicieron el trabajo emocional para defender la identidad de sus hijos en las escuelas, actividades y espacios familiares. En palabras de Grace, no debería de esperarse a que mi hija tenga que hacerse espacio para sí misma. Fin de la cita. Bianca insistió en que el entorno educativo respetara el nombre y los pronombres elegidos, incluso ante resistencias. Cito, hubo una reunión con la directora porque usaban el nombre anterior. Fin de la cita. Fiona redactó correos explicativos para los adultos del entorno, anticipando malentendidos y defendiendo el derecho de su hija a ser reconocida. Quiero que al final discutemos y que ustedes discutemos. ¿Qué es eso? Discutamos y que pensemos en conjunto posibles ideas, pero a mí cuando veo estas cosas digo, bueno, en realidad es que no tienen por qué cargar con esta chambota ni les niñas ni les papás. ¿No? Y las tienes haciéndole de, me tengo que educar, educar al mundo, lidiar mi propia batalla, pelearme con la abuela, llegar a la escuela, educar. No, como que cómo le quitamos la chamba. Y la otra que también a mí me cuesta trabajo, ya vieron que deshago todas las palabras, pero yo soy aliado, odio la palabra aliado. Yo actúo en alianza. Uno, el aliado se ve como algo que ya está, palomita. Y dos, deja de hacerlo de ti. Otra vez, yo soy el aliado. No, tú puedes actuar en alianza, esto no se trata de ti. Pero bueno, yo con mis rollos de los términos. Pero bueno, el punto es repartir un poco la chamba, ¿no? Estas acciones a su vez generaron tensiones, especialmente con familiares. Y cito, mi mamá me dijo que estaba muy confundida, la abuela, ¿no? Y yo le respondí, no, no es una confusión, es su identidad. Fin de la cita, Christine. Varios expresaron cansancio ante el rol del mediador constante, pero también convicción. Emiko decía, bueno, es mi trabajo como madre, punto. Fin de la cita. Algunas redes de apoyo, como grupos de familias con hijas TNB, fueron claves para sostenerse y para pensar y sostener estrategias. En otros casos, les padres se sintieron soles, armando comunidad en espacios no pensados para ello. Siguiente diapositiva. Tema número 4. El género como solo un aspecto de la identidad de quien mi hija es. Aun cuando el género fue un eje central en las entrevistas, y necesito el micrófono, muchos padres insistieron en que sus hijas son más que su identidad de género. Es una persona compasiva, graciosa y curiosa, dijo Fiona. Grace recalcó, ser no binario es parte de su identidad, pero también ama las matemáticas, tiene una risa contagiosa. Fin de la cita. Este enfoque no minimiza la importancia del reconocimiento, sino que busca no reducir la experiencia de las niñas a una categoría. Christine señaló que el respeto a la identidad de género habilita un desarrollo integral. Cito, cuando se siente aceptada es cuando florece en todo lo demás. Fin de la cita. La chinga. Bueno, no sé qué pasó aquí, pero me falta uno. Bueno, ni modo. Pero es que no acabé con ese tema. Bueno, en fin, ni modo.
Hicimos esfuerzos activos para reflexionar. Es que ya eran conclusiones, pero ¿qué pasó con las conclusiones? Bueno, esta es la que sigue, porfa. Supongo que sí. Da igual. Hicimos esfuerzos activos para reflexionar sobre sus suposiciones dominantes, sobre nuestras, perdón, suposiciones dominantes, despojarnos de la misma cisnormatividad que está en nuestras vidas diarias. Además, nosotros, los investigadores, que también somos comentaristas culturales, seguimos aprendiendo lo que significa ser trans y no binario, ¿no? Y género expansivo, pero también somos miembros culturales, ¿no? Es como una pata adentro y una pata afuera. En una sociedad que tradicionalmente solo ha tenido espacio para hombres y mujeres. Estamos trabajando colectivamente en este tapiz de comprensión. Aunque todos los padres apoyaron la identidad de género de su hija, algunos lucharon con dudas y con preocupaciones, no todo es de color de rosa, ¿no? Destacando los matices e inclusive las contradicciones en sus mismas experiencias. Les padres se enfrentaron a una situación compleja, sin orientación sobre cómo criar niños no binarios, en medio de una campaña generalizada de temor, ¿no? Dirigida hacia padres de niñas TNB. Aunque nos enfocamos en lesadres y evitamos la retórica patologizante y estigmatizante, es un hecho, ¿no? Que las niñas TNB están enfrentando violencia intensa y ataques legislativos. No se duerman en sus laureles, uruguayos, ¿no? Porque también Uruguay, Argentina y Uruguay, Argentina. Cierto, pero vean lo que está pasando aquí a la vuelta, ¿no? Es un hecho, con más leyes antitrans introducidas en Estados Unidos en los últimos 10 años que en los pasados 240, con el objetivo de restringir su atención médica, su reconocimiento legal, su participación en actividades escolares y más. Frente a esta violencia antitrans y legislación exterminadora, porque no creo que la podamos llamar de otra manera, la investigación reciente enfatiza que las comunidades trans se extienden más allá de la lucha y de las dificultades, abrazando la resistencia y prosperando a través de la resistencia, de la esperanza radical. Las recomendaciones del autor de Bre encajan bien dentro de este llamado a cambiar la narrativa hacia la alegría. Es decir, no neguemos que están pasando estas cosas, pero también ya basta de estrés minoritario, suicidio, depresión, ansiedad. Por eso es que aspiramos a hacer preguntas similares y poder crear un relato realista, pero edificante, que reconozca las luchas, pero que celebre las alegrías de criar a un niño no binario. Como la autore nos recuerda, las preguntas que las investigaciones hacen moldean las preguntas que recibiremos. Preguntas comunes como, ¿cuándo notaste por primera vez que tu hija era género expansivo? A menudo generan una narrativa de salida del closet. Cambiar a hacer preguntas como, oye, ¿cuál es la parte más gratificante de criar a una niña no binaria? O el término que prefieran, porque también son estos términos mamertos académicos, ¿no? Y, por ejemplo, de nuestros participantes, uno decía, yo soy niño o niña. Y entonces todo giraba en torno a, esa es la categoría que tú elegiste, entonces eres un niño o niña, ¿no? Puede generar reflexión a través de una lente más basada en la alegría y en las fortalezas. Ya voy a acabar, ¿están despiertos? ¿Sí? ¿Siguen ahí? Ok. Algo a destacar es que les padres abordaron la crianza de un niño no binario con preconcepciones mínimas. Este hallazgo fue sorprendente considerando las narrativas sociales prevalentes, que a menudo están impregnadas de este alarmismo, como ya hemos estado hablando. Aunque reconocemos que no todas las reacciones parentales iniciales pueden haber sido relevadas durante las entrevistas, no, ay, pues claro, nomás te contaron lo que hacen bonito, ¿no? Aquellas que fueron compartidas demostraron una comprensión matizada de las identidades no binarias. Les padres deconstruyeron mucha de la cisnormatividad de la sociedad y desacreditaron concepciones erróneas transodiantes. Particularmente notable fue el sentimiento colectivo de que la identidad no binaria de su hija es solo otro aspecto integral, tan natural como su amor por el fútbol o construir legos
y tan natural como sus otros hijos identificándose como niño o como niña. Además, nos impresionó su comprensión sobre la fluidez inherente, o sea, este Sadre es como cátedra magistral de género, de afirmación, y pues le hacían como podían con los salvavidas que encontraron y con lo que se fueron armando, ¿no? Pero una comprensión brutal del género como algo fluido, inherente en identidades no binarias de sus hijos, abrazando expresiones que pueden abarcar elementos que tradicionalmente se conciben como masculinos o femeninos. Y esto incluyó reconocer que el deseo de su hija por usar un vestido, y esto a mí me encantó, y pintarse las uñas un día o usar pantalones y camiseta el otro, no es una exploración, que hasta ahí llegan las teorías pinchísimas que tenemos de género en psicología. Está explorando, pero tiene que ser constante. ¿Cuál es la otra palabra piagetiana? El género tiene que ser, estoy muy cansada. Pero bueno, yo bromeo para quien vio Mean Girls, ¿se acuerdan de Regina, George y de, por ahí hay alguien que asiente la cabeza? Digo, stop trying to make Piaget happen. O sea, dejen de enjaretarme a Piaget y a ideas de psicología cognitiva en género. ¿Quién dice que el género tiene que ser constante y estable? Eso háganlo con un experimento con agua, ¿no? Yo creo que eso la tienen muy clara, Sadres, que no es un juego ni es ni una exploración, sino que es una expresión genuina de su género. Me cronometré 4 veces, así que voy de tiempo. Mate sí, exacto, para que le dé todavía más, como si necesitara. Me llena de esperanza la aceptación social de las identidades de género expansivas en años recientes. Tan temprano como en 2020, durante nuestras interacciones virtuales colectivas debido al COVID, ya veíamos en Zoom a la gente poniendo nombre y pronombres. Eso llegó para quedarse y bendita pandemia. ¿Sí? Bueno, suena horrible lo que acabo de decir, pero bueno, eso me entendieron. Ajá, gracias. A lo largo de nuestra exploración de experiencias sarentales, nos impactó su capacidad de respuesta a deseos y necesidades de sus hijos. Aunque seguir el liderazgo de un niño no es un concepto nuevo, sadres tenían conocimiento preexistente mínimo de qué significa ser TNB. Su apoyo requirió un salto hacia un territorio inexplorado. Sin embargo, con mentes abiertas y escucha atenta, tomaron decisiones que nos parecieron altamente solidarias y afirmativas de la identidad de género de su hija. Presenciar este apoyo nos trajo una alegría profunda y optimismo en medio de esta retórica generalizada de alarmismo y narrativas transodiantes. La investigación, te diría gracias en mexicano, pero me pasó la primera vez hace 10 años que decimos gracias y por favor 24 horas al día. Entonces me daban y decía gracias y luego ya no me volvían a dar. Y yo, pero porque claro, ya dijiste que ya no, pero para mí es gracias, 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 gracias. No, en fin, cada quien con su cultura. Entonces no te digo gracias porque quiero más. La investigación consistentemente destaca mejores resultados para individuos TNB cuando sus familias apoyan sus identidades de género. Aunque la relación entre el apoyo familiar y el bienestar está matizada, permanece claro que la crianza solidaria juega un papel fundamental. Incluso dentro de una sociedad transodiante y cisnormativa que a menudo carece de comprensión del uso de pronombres e identidades género expansivas y que permanece obsesionada en normas binarias, estos sadres demuestran que al valorar las necesidades... Es que claro, esta es la que venía antes. Bueno, la chingada. En conclusión, nuestro estudio pionero, porque no es por nada, pero fuimos el primero del mundo. Me acabo de cortar el pelo, pero se veía lindo cuando traía el pelo largo. En conclusión, nuestro estudio pionero se enfocó únicamente en las experiencias de sadres con niños no binarios, aplicando principios rigurosos de la investigación cualitativa con C mayúscula y enfatizando narrativas de alegría. Utilizando efectivamente el a todo ritmo, no, el análisis temático, ¿era a todo ritmo?
reflexivo, contribuimos con perspectivas valiosas para entender y apoyar a niños pequeños no binarios y sus familias. Mientras nos esforzamos por ofrecer apoyo y esperanza a Sadres navegando la afirmación de la identidad de su hija no binaria, las palabras de Christine resuenan profundamente, y la cito. A veces solo le digo a mi esposo, ay, siempre me emociono, soy bien llorona, lo estamos haciendo. El corazón de este niño está intacto. El corazón de este niño es fuerte e intacto. Y sin importar qué, lo estamos haciendo bien si su corazón está intacto. Fin de la cita. Este sentimiento subraya nuestro compromiso de proporcionar experiencias compartidas y celebrar la resistencia de las comunidades TNB a lo largo de nuestra investigación. Nuestro trabajo se suma al creciente cuerpo de investigación dirigido a promover la comprensión y el apoyo de las personas no binarias. Espero que nuestros hallazgos contribuyan al cambio, alejándose de perspectivas centradas en la adultez y hacia respetar la capacidad de las niñas de ser conscientes de sus propias necesidades, así como entenderse a sí mismas en el contexto de la sociedad más amplia. Como muestra nuestro estudio, las niñas serán quienes son y se expresarán a pesar de cualquier barrera. Prohibir el aprendizaje o restringir ideas no controla a las niñas, solo les daña. La violencia contra las niñas nunca debe de normalizarse. Las familias y la juventud merecen autonomía legal y todos deberían ser educados sobre la diversidad que existe en este mundo. Tengo la esperanza radical que estas experiencias inspirarán a defensores y la que sigue en algún momento con mi enredo, y legisladoras a reconocer a las niñas como expertas en sus propias vidas, como lo hicieron les Sadres en este estudio. Nuestra investigación destaca cómo les Sadres pueden deconstruir concepciones binarias de género en favor de perspectivas más abiertas, impactando positivamente tanto a la dinámica familiar como el bienestar de las niñas. Tengo la esperanza de que estas narrativas alienten a adultos que trabajan con niñas, terapeutas, trabajadores sociales, psicólogos educativos, maestros, entrenadores, pediatras, otros, a reexaminar sus propias concepciones de género. A Sadres que pueden estar luchando o preocupados por su hija no binaria, esperamos que nuestro trabajo ofrezca orientación y esperanza. El binario de género se puede desaprender y los pronombres nuevos y el uso de la E se pueden practicar. Muchas gracias. Bueno, tremenda presentación. Gracias, Fernando. Como siempre, aportando y provocando. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Matecito de base segura. ¿Ah? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a abrir. Que no te digo gracias, ¿ves? No, bueno, pero ya te conocemos. El QR, si quieren, ahí Ahí tienen. pueden acceder a todas mis publicaciones y tal. Ni modo esté en inglés, pero Google Translate, pero ahí es mi sitio web. Y ahí están todas mis publicaciones. Pues, quieren leer. Escribo más bonito todavía. Sí, Es una garantía. Doy fe. sí. Bueno, vamos No dejen por el fútbol. No. vamos a abrir un espacio de comentarios que va Antes de que se... Bueno. No, primero que nada, en realidad, compartir esta mesa para mí también es es muy emocionante, no solo, bueno, por el marco del festejo, los 15 años, haber sido la primera directora del instituto, etcétera, sino porque justamente inauguramos este ciclo de conversatorios, conferencias con Fernando, que, bueno, como él también muy emotivamente fue relatando, es una historia muy, muy rica y que hace a todo un trabajo muy, muy, muy riguroso, pero con mucha amorosidad.
¿no? Que fue construyendo todo este lazo con nuestro equipo, especialmente con Paola y con Verónica, y que siempre escucharlo provoca, provoca mucho a muchas reflexiones. Yo es una temática que he incursionado muy poco realmente. Creo que justamente, voy a tomar el término, ¿no? Esto que vos decías, repartir la, ¿cómo es? La chamba nos deja, ¿no? mucho en esta provocación y creo que ahí también todo, ¿no? Todo este público joven que nos acompaña nos ayuda en eso, ¿no? De decir, bueno, hay que repartir la chamba, ¿no? Eh, y bueno, dentro de los acercamientos a la temática que tuve muy cercana, justamente fue la posibilidad de ser revisora de un trabajo final de grado de una compañera estudiante que, bueno, ahora colega, psicóloga, que se animó justamente a hacer un preproyecto de investigación donde surge de la práctica, porque surge de una práctica en la cual yo fui su docente, ¿no? En un jardín de infantes, donde, bueno, la pregunta, ¿sos niño o niña? ¿No? Cómo a partir de esa pregunta eso fue generando, ¿no? todo un proceso reflexivo que en el momento de la propia práctica quizás no pudimos acompañar mucho, en eso lo reconozco, pero que a partir de después de poder contactar con ese trabajo final que pudo hacer, ¿no? de proponerse un proyecto de investigación, dije, es un proyecto, y así se lo hice saber en el momento de la defensa, realmente pionero, ¿no? De animarse, como vos decís, ¿no? A empezar a investigar sobre el tema y a su vez en esto de con, con los niños, ¿no? Así, no sobre los niños, sino con niños y niñas, con niñas, ¿no? Y desde ahí ir pudiendo nosotros desde nuestros lugares, como vos decías recién, ¿no? Psicólogos, psicólogas, educadoras, educadores, etcétera, podamos salirnos de esa lógica, ¿no? Cisbinaria, diríamos, y podernos atrevernos a hacernos estas preguntas, ¿no? Y bueno, entonces desde ahí creo que escucharte nuevamente, ¿no? Con esta temática, con esta investigación que también tiene, bueno, un alto nivel de rigurosidad, pero también un alto nivel de amorosidad. Realmente, bueno, como conmueve, ¿no? Y creo que alienta a decir, nosotros como país decimos, ¿no? Tenemos muchos avances, se han dado muchos avances en todo lo que son las normativas, en esto de, bueno, tomarle el tema, ¿no? De esta expansividad, ¿no? De género y de la diversidad a nivel social, ¿no? Eso lo vemos cada septiembre cuando se festeja, porque es realmente una marcha de festejo, ¿no? Del logro de esa amplitud que hemos ido logrando como sociedad. Sin embargo, en relación específicamente a las niñeces, todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho para poder aportar, para poder acompañar esos desarrollos, para poder acompañar esas familias, ¿no? Y desde ahí, bueno, animarnos a romper esas barreras, ¿no? Entonces, un gran agradecimiento porque, bueno, creo que esta provocación, creo que nos va a trascender, Dios, al haberte escuchado, nos va a trascender y, bueno, deja ahí planteado en todos y todas las que están acá compartiendo todas esas posibilidades de continuidad, ¿no? Bueno, era por ahí los comentarios y míos en principio. Y bueno, y abierto un poco a las preguntas o comentarios que quieran hacer los que están acá, las que están acá, les que están acá. El lo estamos haciendo fuerza. Una de las cosas que hemos incorporado, eso sí, es el hablar de niñez. Hablar de niñeces, que eso es algo también, y no de infancias, dejarle ir lado de las infancias. Bueno, buenas tardes, es un placer estar acá y escucharte, Fernando. La verdad que realmente un placer. Algo que me llama la atención de esta investigación,
que yo creo que no es una investigación de un tema, es más una investigación de lo que es tu historia de vida, creo yo, porque es un recorrido a volver a quizás ese niño y repensar todo esto de los binarismos que nos encasilla y cómo tenemos que entender y empezar a deconstruir esos binarismos para entender que es rico y que es aún más nutritivo el hecho de que la sociedad se construya desde la otredad. Mi pregunta era, ¿qué te sucedió cuando te encontraste sobre todo con les padres que se sentían orgullosas de sus niñes, que me imagino esa experiencia, encontrarse a ese padre que dice, estoy orgullosa de mi niñe, que se siente eso? Y lo otro me parece importante es saber por qué, o desde tu perspectiva, en tus estudios, ¿por qué consideras que siempre dentro de lo que es la cis heteronormatividad, siempre es la mujer que siempre está al frente de lo que es el cuidado y como vos decías en la investigación siempre eran madres las que estaban acompañando, reafirmando esas identidades y no quizás un padre? Así que eran mis preguntas. Gracias. Le das en el clavo. Yo en general doy clases de metodología también, me encanta. Y no sé cómo se traduce, pero siempre digo que research is research. Creo que hay algo que tiene que ver que investigamos lo que hacemos ¿no? En mi caso, claro que es mi propio recorrido. Yo siempre lo supe. Me asignaron niño y yo quería ser Úrsula, la sirenita. Ahí ven mi edad. Era lo máximo, ¿no? Pero tampoco era la experiencia de querer ser niña o yo como tener una disforia corporal. Y muchos años lo que encontré fue ser hombre gay, pero nunca me convenció. Y es una categoría que no me gusta y es una categoría con la que peleo y no me veo como Ricky Martin, ni eso que construyen de lo gay, no me gustó. Y cuando encuentras eso, dices, eso siempre fui. Y hay la posibilidad de uno autonombrarse y de cambiar, ¿no? Que creo que lo uniría a tu segunda pregunta, que tiene que ver con qué sientes o qué sentiste al entrevistar a este Sadres, que ahora lo contesto, pero lo veo con mi propia mamá, ¿no? Que es decir, mijito, en mexicano serías mijito, ¿no? Entonces, de mijito a mijite, y ahora le digo, también me siento cómoda usando mijita. Y ver a mi mamá en eso, o sea, te amo y voy a usar lo que me pidas. Y el otro día ya no vieron, pero vine a Uruguay con todo y perro. No lo traje porque esto ya iba a ser una locura. Pero me preguntaba, perro con pene que castré por cuestiones de comportamiento y recomendación del veterinario. Pero me mandó un mensaje mi mamá ayer y me decía, ¿cómo están mis niñas? ¿No? Entonces, hay algo en la posibilidad, la escucha, la apertura, que soy profundamente privilegiada en tener esa mamá, pero no el resto de mi familia, ¿no? Es decir, esa es mi mamá y esas son algunas personas en mi familia, pero con otras, imagínate, la salida del closet de hombre gay hace 20 y muchos de años, desde entonces no pudieron, ahorita han de decir, ¿qué cosa es este adefesio? No entendemos nada, etcétera. Entonces, bueno, hay algo ahí que es muy curativo de hacer este tipo de entrevistas y que por eso también que Gaby decía que desde el amor, claro que se vale tener y me choca la palabra inversión porque es medio mercachifle, pero ponerte todo en la investigación porque varias de las entrevistas, porque además eso es lo lindo de hacer quali, que eres juez y parte, ¿no? Entonces yo hice el 80% de las entrevistas y las que no, ahí estaba atrás de la cámara de Gesell, o sea, te involucras de cabo a rabo. Y como, no sé si en todas, pero en 6 por lo menos, me solté a llorar en la entrevista con Les Adres. Y eso permitió que se abriera muchísimo el diálogo y poder ver que hay algo que pudieron detectar mucho antes y que pueden ofrecer un buffet de género que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Entonces, creo que eso
si se tiene claro, ayer que acabábamos el curso de análisis temático reflexivo y etcétera, y se declara y se ve no como un punto ciego, ni tampoco necesariamente un superpoder, sino lo que es y se declara a nivel metodológico puede sacar cosas ricas. Entonces creo que claro que quien soy tiene que ver y que además hay una deuda histórica de decir, o sea, hay una frase también en inglés, lo siento, yo me burlé tantos años de la gente que ay, ni hablan español ni inglés, y ahora que vivo en inglés, piensas en inglés, pero dice, se la puedo traducir, nada de nosotros y nosotres. Y son años de investigación, lo poquísimo que hay de niñeces trans. Son dos señoras blancas cis gringas. Ay, no, señora, póngase a hacer usted sus cosas, pero no me venga a explicar a mí cómo me desarrollo yo. Entonces, o sea, como que creo que hay un tema también de decir no. Y este proyecto, pero particularmente los que se están cocinando y los venideros, nunca digas nunca, ¿verdad? Pero creo que no vuelvo a hacer nada que no sea participativo. El diseño, tenemos que estar nosotros metidos de cabo a rabo y eso. Y en cuanto a las madres, yo fue lo que empecé y lo que, digamos, nos unió en su momento de apego, poder hablar de cómo es una teoría que si bien Bowlby estaba obsesionado con las mamás, porque lo crió la nodriza y tenía ahí sus rollos atorados, pero la mamá, como todos los machitos de la historia, Rousseau, Emilio, es decir, hay un tema donde vale la pena criar seres humanos cuesta. Hay que meterles muchos recursos. ¿Cómo dividimos tareas? Nos inventamos el instinto materno, el invento más rentable del patriarcado. Y entonces eso, hay esa idea de instinto, de madre, de cuerpo, de cursilería, que claro que lo sienten y me da mucha envidia, que yo por más creo que no me va a tocar que pueda tener a alguien en mi vientre, ¿no? Pero más allá de eso, no es un prerequisito para los vínculos. La calidad del cuidado no tiene que ver con el género. Si se fijan también mi propia línea o mis propios 15 años con ustedes, me he súper radicalizado y empecé light. Bueno, jardines y luego me fui a lo gay y luego vean dónde ando ahora. Quién sabe dónde voy a acabar, pero te vas como también encaminando hacia lo que quieres. Por ahí empecé y creo que tiene todo que ver con eso, con que hay un mandato social, ¿no? De que la mamá sabe, la mamá es mejor, la mamá lo lee. Pues papá también si tuviera tiempo. Si yo no les dijera, vengan, y eso que ofrecí opciones online y etcétera, pero vengan jueves a las 4 de la tarde a mi oficina muy pituca en Toft, pues no va a venir ningún papá porque está buscando la papa, tampoco son machos de mierda, igual y quiere venir, pero como también nuestros diseños no estamos haciendo nada por ir para allá. Entonces, bueno, ya ahí sí me estoy haciendo pipí afuera de la vacinica, es demasiado, es otro tema, pero tiene que ver con la feminización de los cuidados. Entonces, ¿quién viene? La madre, ¿quién en general se permite con lo que se relaciona con lo femenino, que no nada más son las uñas y la mariconería, sino son los afectos, etcétera? ¿Quién está más en contacto con eso? Típicamente las mujeres, por lo tanto puedo tener una mejor escucha o predisposición mi hija me puede decir quién es, no el otro, póngase a jugar fútbol, marica. Sí me explico, entonces no sé, por ahí da para otro tema. Gracias. Ya quieren pastel, bueno, como dicen torta, ¿no? Ahí hay una más. Chao, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en realidad en este espacio, más allá de nuestra formación, estamos como sadres, con algunas diferencias. En realidad somos sadres de una infancia, de una niñe, que en realidad tomamos la decisión desde el embarazo, de una crianza no binaria, también totalmente a ciegas y ahora también chocándonos con todo en realidad. Nuestra pregunta, para no ser las típicas personas que desde su propia experiencia invaden estos espacios, pero sí estamos removilizadas, porque obviamente con la pequeña presentación de lo que supongo que habrá sido todas esas entrevistas, no sé, nos quebramos. Pero la pregunta es si también hay como experiencias de investigación más desde las decisiones de, como está, bueno, obviamente nos tildan de que estamos imponiendo
Y bueno, sí, todo es imposición, digo, bueno, yo qué sé, no sé, uno trata de tomar las mejores decisiones de lo que puede, yo qué sé. En esto de que al final siempre hay que dar explicaciones, ¿no? Nadie cuestiona las crianzas cis heteronormativas, nadie. Este, mm, pero bueno, está. La pregunta es si hay investigaciones de estas características en relación a crianzas, esto desde el punto como cero, no cero. Eh, eso, como más de ese tipo de acompañamiento o experiencias similares, porque claro, nos encontramos como en la búsqueda de, bueno, empezar a mirar porque nos encontramos muy soles en esto, ¿no? Entonces eso, como saber si hay, igual ya sacamos fotos del QR de esas experiencias y también como a esta casa de estudio consultar de si hay líneas de investigación posibles, obviamente que todo lo que no hay muchas situaciones, también entendemos cómo funciona, pero sí o en esto de capaz que no específico en lo que es buscar crianzas no binarias, porque bueno, nos estamos encontrando con que no, desde el punto cero ya no, sino como más en esta situación de encontrarse después con la identidad. eh, bueno, por lo menos de la formación o cómo sensibilizar a profesionales en los espacios de salud, realmente es como algo que está, al punto que nos preguntamos tal, yo qué sé, al final es como que nos digan, jódanse por tomar tal decisión, ¿no? Pero no sé, como que esas preguntas de si esta casa de estudios tiene como esa línea en extensión, supongo, de sensibilización a otros espacios y por el otro si existen investigaciones como de estas características más hacia primera infancia, 0 a 3 años. Bueno, primero, muchísimas gracias por compartir las decisiones que tomaron, por abrirse en un auditorio. Lo agradezco y lo recibo con mucho cariño. Creo que nadie, hablando también de mis referencias rioplatenses, amo a Moria Kazan, y tiene esta de, pero ¿quién sos? ¿No? Como que yo siempre digo, ¿quién es quién para decir cómo criar? Creo que a final de cuentas, claro que hay estudios y nos dedicamos a esto y etcétera, pero pues la última palabra la tienen ustedes como sadres y me parece una decisión que tampoco quiero llamar de valiente y etcétera, porque también hay un peso en la valentía y en la innovación. Es la decisión que tomaron y tiene consecuencias importantes, pero están haciendo lo que su corazón les dice para que su hija tenga el corazón más intacto que se pueda. Lo que no acabo de comprender es la pregunta, es decir, si hay investigación sobre más que le niñe como declarándose no binaria, sobre criar desde un marco no binaria a niñas. ¿Esa es la pregunta? No, no conozco nada. Quizá hay, pero no conozco nada. Hubo, pero a manera como de notas periodísticas en Estados Unidos y en el Reino Unido tendrá, no sé, como 10, 15 años, grupos de que le llamaban en vez de babies, ¿no? Justo un poco en esta idea de no vamos a compartir con abuelos, con etcétera, solo mamá y papá sabían el sexo asignado al nacer y decidían una crianza ahí. Que yo sepa, y trato de estar empapado, pero no soy Dios Padre, no conozco de ninguna investigación y sin lugar a dudas urgen, ¿no? Este tipo de estudios y lo que tú decías, que claro, es qué utilidad tiene esto si no hay aplicación, ¿no? Y es decir, bueno, pues sí, qué bonitos sus estudios, pero ¿en qué momento hay una línea de investigación que acompaña, que educa, que etcétera? Esas son miras, pero no sé si son miras que yo, y bueno, ahora dicen ustedes por parte del lado del AR, que yo mismo pueda o vaya o quiero prometer que yo pueda cubrir. A veces también como en el zapatero a tus zapatos, digo, bueno, claro que quisiera tener una investigación que se aplique, pero creo que tratar de pichar, batear y hacer todo no se puede, ¿no? Y trato que mi trinchera, digamos, es desde la visibilización, que no es fácil venir a estos espacios académicos y eso, soy doctor y salir en la página de internet y regresar a Estados Unidos ahorita cagade de miedo y decidir que mis documentos de allá todos tienen una X y yo no sé si Trump va a venir por mí la semana que entra. Es decir, yo estoy en esas batallas personales y diciendo en qué momento me vine, ya me quiero largar de este país, más la visibilización, más la investigación. Creo que hasta ahí de momento, pero sin duda a mí me encantaría
moverme hacia allá, pero bueno, como que no se puede por ahí todo. En fin, que yo sepa, no hay, y eso supongo que aquí hay otras personas investigadoras, ustedes también, ustedes están criando, punto, no tenemos que educar, averiguar, hacer lo que se puede, ¿no? Entonces decir, bueno, alguien tome el guante, yo también diría, ¿no? No tenemos por qué ser ni ustedes ni yo. O si queremos, la tomamos y nos ponemos un café y hacemos nuestra cosa, pero como elección nuestra, no como responsabilidad asumida. Y ahí es el actuar en alianza. Y ahí es el pónganse las pilas. Yo traje un tema, allá hay otro relacionado, pero distinto. La realidad no rebasa. Entonces, otra vez, lo misma gata revolcada de sus investigaciones, ya chole, ¿no? Pero bueno, lo siento, hasta ahí puedo aportar. Por parte de la UDELAR. Bueno, de la UDELAR, difícil que por lo menos que yo pueda saber, pero justamente, bueno, habían estado invitados especialmente para ser comentaristas de esta conferencia, Gonzalo Shelpi, que es el responsable del CRAM, que es un centro que funciona acá, que viene trabajando más fuertemente en toda esta línea. Pero sé que poco en infancia, justamente, entonces era una de las cosas, también de las provocaciones que queríamos lograr. Lamentablemente no pudieron participar ni él ni ninguno del equipo, pero justamente yo hacía mención también a este proyecto de investigación de trabajo final de grado, mostrando eso, ¿no? Hay toda una línea para desarrollar mismo escuchando, ¿no? Todos los resultados que vos traías, ¿no? de este estudio, cuántas cosas ya de ahí uno puede decir, bueno, esto se puede tomar para un proyecto de acompañamiento, ¿no? Familiar, ¿no? Un poco lo que planteaban ahí, ¿no? Que bueno, ahí están otros guantes que se tiran para tomar, ¿no? Para las intervenciones, ¿no? Como desde lo que son los estudios uno puede desde ahí diseñar estrategias de acompañamiento, ¿no? A las familias, a las niñas también, ¿no? Pero bueno, es hasta lo que yo sé. A ver, capaz que Ale sabe un poco, puede aportar. Ahí. Colaboro en un dato más. Este TFG que hace referencia a Gabriela es de Jessy, que estaba por acá. No sé si ya... ¡Ay, Jessy! Te buscaba y te buscaba. Ah, no, qué horrible. Jessy hizo una búsqueda exhaustiva del estado del arte, así que por ahí después pueden quedarse en contacto. Y luego tenemos un psicoanalista uruguayo que hoy venía, te mandó saludos, que Mauricio Clavero, que no pudo venir. Mauricio Clavero es el decano del IUPA, de UDEP, y él tiene una investigación en su doctorado y un libro que el año pasado editó que se llama Infancias Trans y Psicoanálisis, Teoría Clínica e Investigación, que si bien no trabaja esto que específicamente de cómo las infancias están siendo criadas y demás, como lo que ustedes están planteando, plantea otras preguntas en relación a cómo trabajan los terapeutas, pero Mauricio podría decir que a nivel nacional es uno de los expertos en la temática, así que podrían comunicarse con él. Él está siempre como abierto al diálogo, podemos después darles el contacto, conversen con él, que dialoguen, porque seguro también tiene un estado del arte o información bien actualizada, así que él sería como otro referente. Por ahí. No, primero agradecer porque me parece que hay algo del... A mí me conmovió mucho tu presentación. Primero porque trabajo con locura en general, entonces me parece que hay una batalla que tiene que ver con el lenguaje, que me pareció muy interesante, no solo la expansión, Sadre, bueno, sarantelidad, o sea, tratar de poner el ojo por ahí. Y creo que capaz que hace link con los compañeros, porque es muy difícil ser el raro. Y no solo por el no binario, sino también, no sé, nos pasa a los vegetarianos, ¿no? Les pasa a los que defienden, no sé, los antiespecistas y bla. Podemos nombrar como un montón de cosas, y capaz que hay algo de esto que nos trae hoy Fernando, que es también eh, celebrar las rarezas en todo caso y hacernos cargo, pero también, bueno, ver cómo acompañar. Y me gustó mucho porque me parece que en estos temas hay algo de lo under que se sigue jugando. Me gustó mucho el contacto con Escuelita Trans, que en realidad hay muchos colectivos en Uruguay que no tienen por qué estar definidos en su expansividad, sino que se van expandiendo, como decías vos, o no, pero
pero me parece que hay algo ahí que tiene que ver también con esto que vos traías, capaz en esto de la amorosidad, pero también de cómo vamos recuperando algo de lo humano en tiempos donde parece que está sumamente atacado. Parece no, está atacado y depende de la región del mundo en la que estemos. Entonces, nada, como capaz que hacer lazo, contar con el instituto, contar con nosotros, con todos, pero creo que hacer como esa batalla, ¿no? Y por otro lado me hiciste acordar, porque en esto de ser norteamericano, mexicano, frontera, conocimos a una investigadora periodista que había estado en Chiapas y cuando le preguntamos si cómo se abordaba la locura en Chiapas, los indígenas, etcétera, primero que nos decía que nada, estaba integrada en realidad, por lo tanto había que, bueno, ver cómo convivir y tratar de ver esas diferencias, pero que también tenían una clave y que era preguntar, por eso me conmovió mucho esto de, primero que te conmuevas vos investigando, porque también me parece que eso no se puede perder, ¿no? En nada, pero bueno, tendemos hacia ese lugar. Y ella nos decía que en Chiapas preguntaban siempre cómo está tu corazón y que era como la medida para poder empezar a conversar sin nada, ¿no? O sin nada o con todo. Entonces, cuando vos traías ahora lo del corazón intacto, ¿no? Que me pareció muy bello, que también debe ser muy difícil, pero los que somos sadres, vamos a decirle porque cuesta, pero está bueno, porque también implica meternos en la profundidad de qué estamos haciendo cuando estamos educando en los términos más enormes, ¿no? Hasta cuando decidimos regalarle, digo porque no se puede, no sé cómo serían tíos, también, tíos, padres, tíes. No, eso sí, pero estaba pensando en el Sadre, ya que te metiste la X, dije, bueno, no, pero en esto también cuando haces un regalo, ¿no? O sea, ¿qué regalás a la nena, a la nena sexo? ¿No? Le regalás la muñeca, le parece que al otro no. Entonces, me parece que hay como una invitación en esta a revisar nuestras prácticas de todo tipo, de consumo, de juego, de apertura, de lenguaje, lo que fuera. Entonces, bueno, nada, si agradecerte, porque me parece que bueno, cuando las compañeras decían, yo decía, bueno, a mí me parece que este tipo de actividades además nos ponen de verdad en agenda, pero además nos ponen en un lugar de cara al siglo XXI que de verdad estamos, yo creo que compartimos mucho en esto de estar cansados de primero repetir discursos y teorías del siglo pasado o más. Y bueno, y capaz que esta invitación es a seguir, nada, juntándonos a que sea tu casa, pero también a seguir produciendo y que sea la casa de otros, porque me parece que también tiene que poder servir para eso una universidad, si no, no sé para qué sirve, pero bueno. Así que bueno, no sé las señoras, había gente más, pero sé que hay un coro y torta. No se vayan porque hay torta de verdad y es grande. Dicen que y capaz que está salada. Sí, vamos. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, porque tengo entendido que, bueno, el comportamiento no define lo que es una identidad, ¿no? Ni siquiera la ropa, ni siquiera la manera en que se expresa esas cosas, ¿no? Entonces, tengo una pregunta, ¿qué cosas yo puedo ver, características que yo diga, bueno, mi hijo es no binario? Porque al no tener una identidad clara, ¿qué cosas yo puedo decir, bueno, es mi hijo, esto hace esto y esto y esto, bueno, significa que es no binario? Porque si el comportamiento no lo define. Por supuesto. Ahí creo que, ay, ¿cómo lo hago para hacerlo corto? Hasta que tu hija te diga. Es decir, hay un tema donde no podemos, se ha reducido o en psicología tratamos, dependiendo de las escuelas, comportamiento, expresión, como si hubiera diferentes niveles. Yo creo que ellos siempre saben quién son y de nuevo a las prácticas que agradezco tu intervención enormemente por tantas cosas. Una de ellas es, pregúntenle a las niñas que tienen en casa, oye, yo te llevo tratando como niño 6 años. ¿Qué opinas? ¿Sí me explicó? Hay un tema de la edad que también en esta visión desarrollista que yo también ya estoy tirando. Lean un libro que se llama Development as History of a Psychological Concept de Goody y dice, la idea de desarrollo
lineal, que a los 3 años ya saben. Entonces, pregúntale hasta los 4, ¿quién dice? ¿Pero quién sos? Entonces, no sé, tira todas las teorías a la basura, pregúntale directamente a la crianza, no hay nada que ver, porque de nuevo, pareciera que si yo soy no binaria tengo que ser andrógina. Entonces, ahora que me rapé me veo más masculino, entonces ya soy no tan no binaria. O digo que soy transfem, pero tengo barba, me la debería de cortar para que tú me leas como tú quieres leerme, ni más. Entonces, lo mismo con una persona de cualquier edad. O sea, que el niño definiría quién es él. Por ¿no? supuesto, y Eso creo que ya. esas preguntas nos tenemos que hacer todos, todo el tiempo, a todas las edades, cis, trans, no binarias, etcétera. Entonces, ¿Y qué define lo que es bueno y lo que es malo? yo no O sea, odio los binarios, entonces no pienso en bueno y malo. Pienso en gris, aburrido, bonito. definición. O sea, no habría un concepto como quien dice, o sea, no podrías decir. Por ejemplo, la misma palabra no binaria. Hay todas unas personas no binarias que se consideran trans y otras que no. Lo no binario puede ser niño y niña, ser más allá de niño y niña, ser ninguna de las dos, ser agénero, no tener ningún género, ser demigénero, tener varios géneros. Todo eso es no binario. Entonces, es esta idea que somos presa todes, tú, yo, todes, que hay cajitas, hay dos y hay polos. No, no, lo siento también, lo siento Descartes. O sea, como esta idea de divisiones mente-cuerpo, bueno, malo, niño, niña, no existe. No, pregunto, pero claro, porque si nosotros nos pusiéramos a como a aceptar capaz que todo lo que el niño expresa, creo que a la edad que él tiene, capaz que no está en condiciones, capaz que diría yo, lo pudiera expresar así, de poder saber quién realmente es. Digo porque si todo lo que el niño expresara, si todo lo que el niño dijera, para mí esto está bien, para mí esto está mal, o sea, como padre, no sé si podríamos decir, ¿qué cosas vos dirías que se apoyan y no se apoyan? Lo definiría uno como padre. Porque el niño no, los límites que el padre tendría. Mira, estás planteando cosas muy complejas que tenemos que cerrar. Te invito a que pienses sobre tu visión adultocéntrica y de las niñas como propiedad de les padres. Reflexiona sobre esas dos cosas, ¿sale? Gracias. Bueno, ahora nuevamente muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer escucharte siempre.